Muy buenas tardes. El día de hoy nos acompaña la maestra Angélica Patricia Cuevas Casillas, quien es académica y jefa del Departamento de Programación y Evaluación de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa de la UNAM. Ella cuenta con la maestría en psicoterapia, tema de tesis, manejo de duelo. Tiene los diplomados en desarrollo directivo y en tanatología, impartidos en la UNAM. Es psicoterapeuta, imparte talleres de desarrollo personal sobre comunicación emocional asertiva, manejo de estrés, inteligencia emocional, autoestima, manejo de duelo, entre otros. Es conferencista a nivel nacional e internacional. También es autora del ebook y libro Herramientas para controlar el estrés, y es autora del ebook y libro Cuando un ser querido muere, en español y en inglés. Bienvenida, maestra, el día de hoy con el taller acerca de comunicación asertiva. Gracias, maestra Regina Guerrero. Pues buenas tardes a todas y todos. Buenas tardes, distinguidos profesores, distinguidas profesoras. Para mí es un gran gusto ahora estar con ustedes para compartir esas herramientas que son muy importantes, porque pues a la vez de tener una comunicación asertiva, también eso va a permitir que nuestra calidad de vida aumente. ¿Quién en este momento, verdad, que en ese tránsito se no quiere tener precisamente esa calidad de vida en donde en nuestro andar cotidiano pues podamos también tener esa paz? No siempre vamos a tener esa tranquilidad, que lo vamos a ver por qué y para qué sucede todo esto, pero bueno, qué importante es, y agradezco precisamente a la maestra América Aragón, a la maestra Regina Guerrero, porque se haga todo ese seminario a manera de que ustedes puedan adquirir todas esas estrategias. Entonces, me da muchísimo gusto que puedan estar habidos y habidas en tener todas estas herramientas que nos permita fluir con la vida. Y bueno, pues me voy a permitir compartir mi pantalla. Creo que ahí ya la están viendo todos. Ahorita la hago un poquito más grande, ahí está. Y bueno, también déjenme compartirles que si en cualquier momento ustedes tienen alguna duda, algún comentario, lo pueden hacer, pueden alzar su manita virtual o a través del chat. Estaré prestando atención precisamente a manera de que ustedes también vayan externando todas esas inquietudes en caso de que las haya. Entonces empiezo primeramente con esta frase que dice: suponer puede llevar que un mensaje tenga tantas interpretaciones como tantos receptores hay. Para mí es muy importante compartir esto. Yo le llamo información en el aire, porque al final de cuentas, cuando a veces compartimos información, pudiera ser que en muchos de los casos no tiene un sustento. Por supuesto que también en otros casos sí tiene este sustento, y precisamente este taller que nos va a permitir tener esa comunicación asertiva. Los objetivos: conocer la definición de la comunicación, y los factores que intervienen, y también vamos a ver qué factores pueden interferir en una comunicación eficaz. También vamos a ver las herramientas para el manejo de las emociones que se activan al recibir información a través de cualquier medio, con la finalidad de aumentar nuestra calidad de vida. El contenido de manera general va a ser esta herramienta FODA, que es la comunicación, el contexto completo, la percepción, fortaleciendo la comunicación a través de diversas herramientas, y el manejo de las emociones. Ok, pues de primera instancia quiero comentarles de esta herramienta que se llevó a cabo primeramente en el Instituto de Investigación de Stanford, y que no solamente aplica de una manera administrativa, sino aplica para cualquier sistema. Y cualquier sistema, nosotros como seres humanos, como individuos, también somos un sistema. Pero va aunado con lo que la psicología nos dice. La psicología nos comenta que todos los seres humanos, cada uno de ustedes, yo, nuestros
nuestros compañeros de trabajo, el alumnado, nuestros vecinos, la familia, pues tenemos ese lado blanco y ese lado negro, que a veces nos imaginamos que porque decimos negro es algo como que debemos de tener mucho cuidado porque no debería de existir. Lo tendríamos que descartar, pero no es así. Al final de cuentas, estos lados, el blanco y el negro, se complementan, son la unidad. Entonces, algo muy similar, esta herramienta del FODA, también nos comenta que todos los seres humanos y cualquier sistema, pues vamos a tener las debilidades y vamos a tener las fortalezas. Ambas son muy importantes, no tenemos que descartar ninguna porque precisamente nos hace como seres individuos completos, precisamente como la unidad. Así es de que toda unidad va a funcionar con las debilidades y con las fortalezas. Y hablando precisamente de sistemas, pues va a pasar exactamente con la facultad, va a pasar exactamente con nuestra institución, con cualquier institución, incluso con nuestro país y también en el mundo. Siempre va a haber este funcionamiento similar, se va a replicar desde lo más pequeñito hasta lo macro. Entonces vamos a tener estas debilidades y vamos a tener también estas fortalezas. Y para mí es muy importante comentarles todo esto. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir precisamente tener una comunicación más asertiva. Normalmente cuando nos están comunicando algo a nosotros a través de cualquier medio, si es una comunicación en donde es algo bonito, padre, pues nos vamos a sentir felices, contentos, pero si es una comunicación en donde implique situaciones en donde quizás vayamos a tener enojo, vayamos a tener desesperanza, pues el saber todo esto precisamente de que así funciona todo el sistema, pues nos va a permitir fluir con la vida. Y hago hincapié que nos va a permitir tener una mejor calidad de vida. Porque cuántas veces cuando estamos viendo precisamente esas debilidades, esos errores o el lado negro, el lado oscuro de nuestra familia, de nuestros alumnos, de nuestros compañeros de trabajo, de cualquier sistema, pues vienen esas emociones que catalogamos también como negativas, aunque no hay emociones ni negativas ni positivas, y de ahí que tendemos a comunicar pues lo que quizás a través de un largo tiempo, a través de toda nuestra historia de vida, a hacerlo, quizás a criticar, quizás a juzgar, y entonces todas esas herramientas nos va a permitir saber que así funciona absolutamente todo en nuestro mundo, porque también nos va a representar precisamente ese equilibrio que se da a nivel mundial. Y precisamente una vez que sabemos que todos los seres humanos tenemos esas debilidades y fortalezas, esos errores y esos aciertos, entonces cuando veamos los errores de los demás, cuando veamos las debilidades de los demás, aplicando todas esas herramientas, la vida en serio se torna más fluida, más fácil, porque entonces una vez que yo reconozca que los demás tienen todas estas debilidades y en ese autoconocimiento de que yo también tengo debilidades, pues voy a decir, ok, está bien, esa persona se equivocó, esa persona cometió este error e inmediatamente en este autoconocimiento que ahora ustedes lo están viendo, vamos a decir, igual que yo lo he hecho. Pero así como esa persona tiene errores, pues también tiene fortalezas y sin lugar a duda, también ha tenido muchos aciertos esa persona, pero al igual que cada uno de ustedes, hemos tenido muchísimos aciertos. Entonces, la comunicación a raíz de todo este conocimiento va a ser de manera diferente y ya no nos vamos a centrar precisamente de mira lo mal que ha hecho, todos los errores que está cometiendo, porque cuando lo estamos diciendo de esa manera, ya no es una comunicación adecuada, incluso con nuestros propios alumnas y alumnos.
Por supuesto que todos ellos también tienen aciertos y errores, y si nosotros vamos reconociendo en la medida de lo posible nuestros propios aciertos y nuestros propios errores, y hacemos, cuando estemos viendo en el allá afuera que también esto sucede, de nuevo esto nos va a permitir fluir con la vida. Y también quisiera comentarles que estas debilidades y estas fortalezas, en este equilibrio va a haber cosas que podamos controlar y cosas que no vamos a poder controlar. Y en donde nos tenemos que centrar precisamente para que nosotros podamos, de nuevo, fluir con la vida, pues en lo que sí esté dentro de nuestro control. Va a pasar lo mismo para todos los seres humanos. Cosas que sí podamos controlar y cosas que no podamos controlar. Y de hecho, pues la vida también nos da todos estos retos, porque hay algunas personas, por ejemplo, que tienen una tolerancia a la frustración muy baja. Y eso hace que nos enojemos incluso a veces con nosotras mismas, con nosotros mismos y con los demás. Pero vamos a verlo como una gran oportunidad precisamente de que podemos ir fortaleciendo esa tolerancia a la frustración, como pues reconociendo que somos seres humanos. Si nos equivocamos, y ya no vamos a ser esos jueces tan duros y tan crueles a veces con nosotras mismas y con nosotros mismos, de castigarnos, de latigarnos, de decir es que te sale mal. No, ya no va a ser así, pero tampoco lo voy a ver para con las demás personas. Entonces todo esto, lo que está adentro de nosotros, esas debilidades y fortalezas, es de nuestro control, pero no va a ser de nuestro control, incluso de ningún ser querido, ni para el hijo, ni para la hija, ni para la pareja, ni para los alumnos, ni para los compañeros de trabajo, porque no podemos controlar lo que ellos vayan a hacer. Sí podemos sugerirles, por supuesto, primero aplicarlo en nuestra persona, que es muy importante, y una vez que yo lo voy aplicando a mi persona, entonces podemos sugerir a esas personas, a los que ya mencioné, seres queridos, alumnos, compañeros de trabajo, como una sugerencia, ese caminito a seguir para que también nos dé una mejor calidad de vida. Pero ya esas personas tendrán que decidir si lo hacen o no lo hacen. Lo más importante es que nosotros lo hagamos. Lo más importante es que prestemos atención en nosotros mismos y decir esto sí es parte de lo que yo puedo controlar, pero de lo que está allá afuera yo no puedo controlar. Porque cuántas veces nos desgastamos en serio diciendo es que si fulanito de tal fuera diferente, si fulanita de tal conociera todas estas herramientas, este mundo sería diferente. Yo creo que a todos nos ha pasado y en algún momento todos lo hemos deseado. Es que este mundo debería de ser diferente si tuviéramos más conciencia, si supiéramos estas herramientas. Y resulta que como no hemos aprendido a ver el todo, porque nada más estamos viendo una partecita de ese contexto, pues creemos que el mundo es así. Entonces, para mí, compartir estas herramientas, pues es muy importante, porque una vez que pongamos en práctica todo esto, en serio, la vida cambia. Yo puedo decir, ok, a mí me gusta mi mundo, pero es mi mundo interno, es el que yo puedo cambiar. Yo no puedo cambiar todo el mundo y no vamos a poder cambiar todo el mundo, pero si estamos esperanzadas y esperanzados en el allá afuera de que cambie el sistema, de que cambien mis compañeros, de que cambien los alumnos, de que cambien los hijos, la pareja, para que yo pueda estar mejor, ese no es el camino. Nos vamos a desgastar, nos vamos a cansar, nos vamos a frustrar, porque ese no es el camino más adecuado. Entonces es fijarme precisamente en lo que sí es de mi control, de mi responsabilidad, y entonces es ahí como podemos hacer nuestro mundo diferente. Y que podemos, una vez que estamos haciendo nuestro mundo diferente,
contribuir, a lo menos con estas sugerencias, pues también para las demás personas. Entonces, también dentro de esta herramienta del FODA, pues vemos que hay amenazas y que hay oportunidades, pero también eso va a ser externo. Y en muchas de las ocasiones no nos va a permitir tener el control de esto, salvo que a lo mejor nosotros como profesores y como profesoras, a lo mejor sí le dé oportunidades al alumnado precisamente, pero eso yo sí puedo controlar. Pero lo que le corresponde hacer a cada ser humano en este mundo acorde a su trabajo, vamos a suponer a los funcionarios, a quien dirige, pues eso no lo vamos a poder controlar, ¿de acuerdo? Entonces vamos a basarnos en este interior, en lo que sí podemos controlar. Entonces esto es que todo sistema va a funcionar de la misma manera. Es una condición de todo ser humano, porque no hay ningún ser humano que ha pisado nuestro planeta en donde todo haya sido wow, súper bonito, súper bello, pero tampoco no hay ningún ser humano en donde todo haya sido terrible. Eso no existe y lo vamos a ver precisamente en esas herramientas que una vez que nosotros veamos más de ese contexto, es conforme pues podemos ir teniendo las herramientas para ir fluyendo con la vida. Entonces, el saberlo precisamente pues nos va a permitir enfocarnos en lo que sí nos compete, fluir con esos acontecimientos externos, porque también cuando a nosotros nos llega información que al final de cuentas es comunicación y que a veces se comparte información de nuevo que está en el aire porque no tiene ningún sustento, a veces se comparte información que sí tiene bases muy firmes, pero también a veces se comparte información con toda la intención de causar un daño. Entonces, hay que saberlo porque una vez que a nosotros nos llegue todo ese tipo de información, aplicando todas esas herramientas, ustedes van a hacer un filtro para saber si lo quieren agarrar o si lo dejan. Y si es de su competencia resolver algunas de esas situaciones, yo estoy segura que lo podemos hacer, pero de nuevo no podemos tener el control de todo lo que sucede allá afuera. Entonces va a ser muy importante precisamente que lo llevemos a la práctica en nosotras mismas, en nosotros mismos como psicoterapeuta. En la maestría siempre decíamos, la maestra empieza por su casa, el maestro empieza por su casa. ¿Y qué quiere decir? Que una vez que a lo menos mi compromiso como psicoterapeuta, el darles todo esto es, por supuesto, el que yo lo ponga primero en práctica conmigo misma, para que entonces yo pudiera darles estas sugerencias, porque a veces podemos ver y incluso podemos juzgar y criticar y decimos, es que mira, fulanita de tal está hablando de cierta situación, pero no hay congruencia. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Y muchas de las ocasiones sucede. Pero también hay una herramienta de autoconocimiento que es bien efectiva y yo creo que también ustedes han escuchado esa frase coloquial, que lo que me choca, me checa. No lo sé si ustedes lo han escuchado y si lo quieren compartir en el chat precisamente para ir compartiendo todas esas herramientas y basarme en lo que ustedes están poniendo en el chat. Entonces, a veces es bien fácil ver todo lo que está en el allá afuera, lo que sea bueno o malo, que le ponemos esa etiqueta como bueno, como malo, y eso es súper fácil, pero no es fácil ver todo lo que llevamos en nosotros mismos. Pero no es tan malo. Venimos a aprender, así como pues ustedes en algún momento fueron alumnos, alumnas,
y fueron a la universidad es precisamente que fueron a aprender, así como sus alumnos ahorita están, es para aprender. Entonces ahora estamos en este mundo más grande que es nuestro planeta Tierra. ¿Para qué? Para aprender. Y nunca es demasiado tarde para adquirir todas esas herramientas que nos permita pues seguir aplicando todo esto y que nos permita tener una comunicación más eficaz, efectiva, conocernos más a nosotras mismas y a nosotros mismos. Eso va a ser por siempre. Nos dice el profesor Alfredo Cano, lo que ves en otros es lo que adoleces. Efectivamente, pero de nuevo, no como, ay, es que ¿cómo crees? Si yo veo tal cosa, tal característica en cierta persona, es que yo no lo puedo tener. De nuevo, es muy normal porque no nos podemos ver a nosotras mismas y a nosotros mismos en el 100%. Sí nos podemos conocer, claro que sí, en cierto porcentaje como todo equilibrio, pero no en su totalidad. Y entonces se van a presentar las demás personas a darnos un reto precisamente o a darnos un apoyo para decir, claro que tú tienes todas estas características. Entonces, una vez todas esas herramientas, pues nos va a permitir de nuevo ir fluyendo con la vida. Muchas de las veces estamos como que esperanzados en el ideal. De nuevo, es que todos los seres humanos deberían de tener el mismo grado de conciencia y resulta que no es así. Y va a ser imposible que todos los seres humanos estemos en el mismo nivel de conciencia. Por eso a veces no podemos entender de por qué suceden todas esas cosas y que al no saberlo de nuevo estamos mal comunicando y diciendo es que eso no debería de ser porque pues no tenemos todo ese sustento. Pero ahora que ustedes saben que así funciona nuestro mundo, que va a haber esos retos, esos apoyos, que tenemos los errores y que tenemos los aciertos y que también todos los seres humanos funcionan de la misma manera, entonces les va a permitir a ustedes fluir con la vida, manejar más eficientemente sus emociones, porque no podemos separar una comunicación así nada más porque sí, sin que se vea interrelacionado con las emociones. Les ha pasado a todos ustedes en donde han recibido cierta comunicación y pudiera ser que les dé coraje, que les dé impotencia, que les dé desesperanza. Entonces va junto con pegado. Y cuando nosotros aprendemos a manejar esas emociones, que es producto de una comunicación, entonces de nuevo la vida se torna diferente. Porque a mí me gusta mucho esta frase que dice, habla del odio, pero puede ser lo mismo del coraje, de la ira, de la desesperanza, pero habla de primera instancia del odio. Dice, el odio es como ese veneno que te tomas y que esperas que le haga efecto a la otra persona. Pues cuando no manejamos eficientemente nuestras emociones es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque yo estoy recibiendo cierto tipo de comunicación y resulta que yo ya estoy enojada por lo que me están diciendo, yo ya estoy enojado por lo que estoy escuchando. Entonces, como ese enojo está dentro de mí, ese enojo está haciendo un trabajo adentro de mi cuerpo. No está haciendo un trabajo el enojo adentro de la persona con la que a mí me están comunicando algo, sea quien sea. Entonces ahí debemos de ser muy cuidadosos y muy cuidadosas porque toda esa activación de las emociones solamente si se quedan activadas por mucho tiempo nos va a hacer daño a nosotras mismas y a nosotros mismos y por consiguiente va a venir síntomas de enfermedades y después la enfermedad. Lo hemos visto científicamente, nos han comentado que
muchas de las enfermedades que hay son somatizadas. Esa somatización precisamente viene de la psique, y de la psique es porque todavía no aprendemos a manejar correctamente pues todo lo que está en nuestra mente. Entonces, todas esas herramientas les va a permitir detenernos un poquito, hacer una pausa, hacer un análisis para saber precisamente qué puedo hacer yo, qué me compete para manejar una comunicación más eficaz y el manejo de las emociones. Dice la profesora Luna, ¿existen algunos reactivos que se puedan aplicar a los alumnos para apoyarlos emocionalmente? Sí, así es, maestra, los podemos apoyar y podemos estar en comunicación precisamente para saber cómo podemos apoyar a los alumnos y sobre todo de nuevo porque pues nosotros los profesores y profesoras no estamos exentos de que ya no tenemos que hacer todo ese trabajo, entonces también nos compete hacer trabajo en nosotras mismas, en nosotros mismos para que también podamos apoyar a los alumnos. Entonces conociendo cómo funciona todo esto, entonces ya podemos hablar de un contexto más completo y tener una percepción más equilibrada. Entonces, quisiera, con gusto, maestra Luna, quisiera, no voy a hacer este ejercicio por grupos, dado que, bueno, me da muchísimo gusto que casi lleguemos a los 50 quienes estamos participando. Somos 50, porque si no nos llevaría mucho tiempo, pero sí me gustaría, por favor, que si lo pueden compartir en el chat o si alguien quisiera alzar la mano, porque les voy a dar un ejercicio precisamente para ver cómo funciona esto, lo de la comunicación y cómo se generan todas esas emociones al escuchar algo. Entonces, a ver, ese es el ejercicio en donde yo les comento que estamos llegando a un estacionamiento y entonces hay lugares para personas con discapacidad. Ustedes ven a una persona conocida en donde es conocida, pero esporádicamente están en comunicación con esa persona, pero saben que no tiene ninguna discapacidad. Entonces llegan al estacionamiento y se dan cuenta que su auto de esa persona está en un lugar para discapacidad y ustedes, es más, están viendo a esa persona. Les pregunto, y que me lo compartan en el chat, ¿qué emociones les genera al ver esa situación? Que lo pongan con una palabra, la emoción que se está generando al ver esa situación. Si lo quieren compartir, por favor, en el chat. Gracias. Enojo, frustración, disgusto. Ok, ¿qué más? A los demás profesores, curiosidad. Primero investigar por qué, de sorpresa. Ok, le aviso que en ese lugar no se puede estacionar. Ok, impotencia. Perfecto. Indignación. Claro, entonces cuando ustedes están viendo esa situación, enojo, falta de empatía, cuando están viendo esa situación, pues les va a causar todo esto, enojo, molestia, sorpresa, ¿por qué está pasando eso? Pero muchas de las ocasiones, pues no queda ahí, está activada esa emoción y a veces comenzamos a hacer esa historia de terror de decir, bueno, pues, ¿qué le pasa a esa persona? Por eso estamos como estamos, ya no hay valores y muchas de las ocasiones eso que estamos viendo también lo estamos comunicando. Por ejemplo, ustedes... estoy leyendo también a los demás profesores y me da muchísimo gusto y ahorita vuelvo a retomar porque efectivamente
Estas son muchas posibilidades y no quiere decir que todos los seres humanos estemos pensando exactamente lo mismo, y por eso les decía que no podemos tener el mismo nivel de conciencia. ¿Por qué? Porque así funciona nuestro mundo. Tener el mismo nivel de conciencia es como pensar que todos sus alumnos estuvieran en el mismo semestre. Y eso no puede ser posible. Hay algunos alumnos que están en primero, segundo, tercero, cuarto, y pensar que todos los alumnos deben de saber exactamente lo mismo de la carrera, pues no es posible. Entonces, algo así funciona, algo de manera semejante funciona nuestro mundo. Entonces, al final de cuentas, bueno, muchas de las ocasiones no para ahí. Entonces, lo compartimos. A lo mejor estoy viendo a una compañera de trabajo minutos después de ver todo ese acontecimiento, y estoy compartiendo con la compañera de trabajo, con la familia, con el vecino. Oye, fíjate que acabo de ver a fulanito de tal haciendo esa situación. La verdad es que no se vale. ¿Por qué hace todo esto? Está bien, no debería de hacerlo, y todavía nuestro enojo, nuestra tristeza se incrementa, sigue activada. Entonces, de nuevo, vuelvo a esta situación que el veneno, el odio es eso, tomar ese veneno que esperamos que le haga reacción a la otra persona, y no es que nosotros ahí nos estamos haciendo daño al no saber precisamente más de ese contexto. Entonces, para continuar, efectivamente ese es un ejemplo real que se dio, pero nada más tenemos una partecita de ese contexto, porque resulta que esa persona que estaba ocupando ese lugar efectivamente no era una persona discapacitada, pero minutos antes de que ustedes vieran este acontecimiento o en esta situación real a quien le sucedió, minutos antes de que llegara esa persona al estacionamiento, resulta que esta persona sin discapacidad había bajado a su mamá en silla de ruedas. La había llevado a cierto lugar, regresó porque no podía llevarse el material que tenía, y ese es el pedacito que vimos. Pero como no tenemos por el momento todas esas herramientas para detenernos, algunos ya lo comentaron aquí, no lo sé todo, vamos a ver, vamos a checar qué es lo que está sucediendo. Entonces, cuando no tenemos más de ese contexto es cuando vamos mal comunicando, porque ya lo estamos diciendo, no es posible, ya no hay valores. ¿Por qué? Porque el mundo es así, porque esa persona se comporta de esa manera, y entonces ya no estamos comunicando eficazmente. Entonces va a ser muy importante de que tengamos lo más que se pueda de ese contexto, pero ahora también, por eso sus opiniones para mí son muy importantes, porque resulta que una vez que estaba dando precisamente este taller, una alumna dijo, a ver, yo estoy diagnosticada con lupus, y yo no puedo estar mucho tiempo bajo los rayos del sol, no puedo caminar más, y la verdad es que yo a veces he ocupado un lugar de estacionamiento para discapacitados. Ahora ustedes lo saben un poquito más del contexto, que a lo mejor también sea otra posibilidad de que esa persona lo necesita, pero no lo sabemos. Pero precisamente en esta comunicación, ahora sí eficaz de ver más de lo que se pueda de ese contexto, entonces ahí es donde ustedes, si son responsables de esta situación, de lo que quieran interpretar y de lo que quieran comunicar. No son responsables de lo que el otro esté comunicando o el otro esté interpretando. Ahí no son responsables, pero sí son responsables de lo que ustedes quieran agarrar. A lo largo de la historia,
en esta cuestión de la sabiduría ancestral, ya se decía que como funciona la parte más pequeñita, va a funcionar la parte más grande. Los sabios ya lo sabían. Y muy recientemente en la Gaceta UNAM salió una investigación en donde decía, muy recientemente, quizás hace 4 años, en donde decía que todo el mundo funciona igual porque al final de cuentas fue creado por lo mismo. Entonces la ciencia ahí ya lo está aseverando precisamente. Entonces va a ser muy importante porque hace mucho tiempo ya se sabía todas esas cuestiones y decía un sabio que una bomba atómica no era tan peligrosa como lo que estaba aquí saliendo de nuestra boca o lo que estaba aquí en nuestros pensamientos. Eso comentaba, porque al final de cuentas una bomba atómica acaba con todo y lo que está precisamente saliendo de nuestra boca, esto que estamos mal comunicando a veces y el generarse las emociones, pues es lo que nos está haciendo daño a nosotras mismas y a nosotros mismos. Y lo que está también aquí gestándose en nuestra mente, porque como no tenemos todo el contexto completo, entonces nosotras mismas y nosotros mismos, pues nos estamos perjudicando. Entonces ahora vamos a ver precisamente que en esta comunicación, pues es compartir información a través de diferentes medios, a lo menos entre 2 personas, porque siempre a veces van a intervenir más personas. Lo que ustedes estén comunicando hacia todos sus alumnos, pues ahí están interviniendo más personas. Entonces, a lo menos va a haber un emisor, a lo menos va a haber un receptor y después también se pueden intercambiar los papeles. El quien juegue el papel de receptor también puede jugar el papel de emisor. Entonces, vamos a tener diferentes canales precisamente para poder compartir toda esa información. Y en este ejemplo que les daba, pues eso que estábamos observando, al final de cuentas, a través de la vista, de lo que yo estaba viendo lo que estaba aconteciendo, pues es una manera pues que yo lo estaba considerando y después yo lo comuniqué, pero vemos muchísimos medios para poder comunicar esa situación, ¿de acuerdo? Entonces, continuando con lo del contexto completo, va a ser muy importante en la medida de lo que ustedes quieran, de que de hoy en adelante sepan de que una situación se puede ver de muchas maneras. Tengo esta esfera y vamos a suponer si la profesora, así es, maestra Barragán, se tropieza más con la lengua que con los pies, sí, pero de nuevo una vez que nosotros nos damos cuenta es, ¿qué quiero hacer? ¿Qué quiero hacer diferente para que mi vida sea diferente? Entonces vamos a suponer que en esta esfera la maestra Blanca Moreno está ubicada aquí en este punto y resulta que del otro lado opuesto a esa esfera está la maestra Edith Velasco. Lo que va a ver la maestra Blanca y lo que va a ver la maestra Velasco va a ser algo diferente, pero es normal y es natural porque ambas están colocadas en un punto diferente. Pero ustedes ahora ya lo saben que cuando alguien esté compartiendo información, debemos de ser muy cuidadosas y muy cuidadosos para poner de primera instancia en pausa eso que a mí me están comunicando. ¿Para qué? Para hacer un análisis más completo y saber ¿lo quiero agarrar o no lo quiero agarrar? Entonces, en esta situación, el contexto completo o tener lo más que se pueda de ese contexto va a ser muy importante. En esta figura que está aquí, el que dice que es 6 y el que dice que es 9, les pregunto a ustedes, ¿quién tiene la razón? ¿El que dice que es 6
o el que dice que es 9. Igual si lo quieren compartir en el chat o alzar la mano, con mucho gusto les doy la palabra. ¿Qué opinan ustedes? A ver, profesores, profesoras, ¿quién tendrá razón? ¿El que dice que es 6 o el que dice que es 9? Quisiera leerles. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, profesor? Buenas tardes. Yo creo que de los dos, porque cada quien tiene su punto de vista. Entonces, mientras no esté marcado el número indicando que es un 9 o 6, para ellos es, a uno es el 9 y el otro es el 6. Porque la figura no tiene una indicación de cuál es el sentido correcto que se tiene que recibir esa imagen. Entonces, cada quien tiene su verdad muy particular. Sí, así es, profesor. Muchísimas gracias. Y gracias por los comentarios. Ambos tienen la razón, ambos. Creo que quien esté dispuesta a dialogar y confrontar su idea, ¿ok? Y entonces pregunto precisamente cuándo, porque es esto de la comunicación y de las interrelaciones se va a dar en cualquier momento. ¿Lo han puesto ustedes en práctica, por ejemplo, en la casa, cuando uno opina una cosa y otro miembro de la familia opina algo diferente, de decirles, a ver, espérate, yo puedo tener la razón, pero tú también puedes tener la razón? Vamos a ver más de ese contexto. Ese es un diálogo y pregunto, ¿lo han hecho? ¿Lo han hecho el diálogo con sus alumnos, con sus compañeros de trabajo, precisamente para que la vida se torne más fácil? ¿O resulta que a la primera ya me enojé? Y podemos decir en serio, y de nuevo, no es que hayamos nacido con esas herramientas, así es de que de nuevo recuerden que tenemos mucho que subsanar, mucho que seguir aprendiendo todas y todos. Entonces, a veces resulta que quizás como profesoras, como profesores o como padres, madres de familia, decimos, pues es que te conozco como la palma de mi mano, y realmente conocemos la palma de nuestra mano. Cuando decimos es que es tan obvio, o sea, ya lo veo y es tan obvio, pero tan obvio que es un 6, ¿cómo puede ser posible que tú no lo puedas ver? Pero ustedes ahora ya saben precisamente de que hay que ver, hay que esperarnos en ese contexto un poquito más, hacer la pausa para saber qué es lo que está pasando y no de primera instancia decir que nosotras estamos en lo correcto. En algunos casos, porque en otros casos en donde cuando llevamos poca autoestima y también nuestros alumnos, por supuesto que son seres humanos y también tienen su historia de vida, a veces cuando alguien nos está diciendo es que tú estás equivocada, tú estás equivocado y esa persona lleva poca autoestima, dice, sí, tienes toda la razón, siempre yo me equivoco. Y resulta que eso que estamos haciendo no es lo mejor, no es lo más conveniente. Y entonces también aquí en esta situación, pues esto de la autoestima también hay que fortalecerla y todos tenemos que fortalecerla precisamente porque siempre va a haber algo que aprender. Dice la maestra Ramírez, es un tema importante respecto a los puntos de vista relativos, perspectivas y percepciones que incluyen esa retroalimentación de cada persona, tanto de lo visto como lo vivido. Ok, y entonces profesoras y profesores de hoy en adelante precisamente saber que quizás nos podemos encontrar con una situación en donde suceda esto. Más adelante vamos a ir viendo otros factores que intervienen, pero que eso les va a permitir tener esas herramientas y tener una base más sólida para que se vaya estableciendo esa comunicación. Y en la otra figura que tenemos, donde ahorita tengo el mouse, pues va a pasar exactamente lo mismo. A ver, si alguien que está colocado de esta manera va a ver un cuadrado y la otra persona que está colocada de esta manera, pues va a ver un círculo. Y ambos están en lo correcto, pero habrá personas que estén colocadas
más arriba, más abajo, quizás eso que están viendo, a lo menos 6 o 9, también pudiera ser que esté a la altura de los ojos y a lo mejor puede tener otra representación. Entonces debemos de tener mucho cuidado. Ahora, eso que yo les estoy comentando, como todo sistema que ya les había dicho, así va a funcionar. Entonces, incluso lo que yo les estoy diciendo, va a haber gente que les haga clic y gente que no les haga clic. Y está bien. ¿Por qué? Porque no hay ningún ser humano, ninguno, que el resto de los seres humanos esté de acuerdo con esa persona. No existe, no existe. Pero tampoco hay ningún ser humano que el resto de los seres humanos esté en contra de esa persona. Tampoco existe. Todos los seres humanos vamos a tener el reto y el apoyo. Ahora, si a ustedes les llega una comunicación de hoy ya nos están, me comentaron que cierto alumno, cierta alumna, cierto profesor, profesora, cierto funcionario está diciendo tal y tal, cosa de mi persona o de cierta situación, entonces ahora ustedes van a hacer una pausa muy importante que les va a permitir que, a ver, vamos a detenernos, vamos a analizar más, vamos a ver más de ese contexto para que ustedes puedan tener el control, puedan manejar las emociones y puedan tener una comunicación más asertiva. Y que también eso va a ser en serio que dentro de su familia también se dé toda esta dinámica. Yo en lo particular, cuando yo no tengo todo el contexto de una situación, yo no se lo comparto ni con el hijo ni con el esposo porque no tengo esa situación. Entonces, porque de eso va a depender igual qué es lo que estemos diciendo de los acontecimientos. A veces estamos diciendo es que cada vez los seres humanos estamos peor, nos estamos destruyendo. Y es una partecita del contexto, no es todo el contexto, porque también nos han enseñado culturalmente a ver el negrito en el arroz, incluso de nosotras mismas y de nosotros mismos, y no ver todo el arroz. Nos han enseñado culturalmente a que vemos nuestros errores y le ponemos mucho énfasis en nuestros errores, pero no en todos nuestros aciertos. Entonces, ahora ustedes ya saben que todos los seres humanos funcionamos igual. Entonces, como va a haber esas situaciones, una vez que alguien a mí me diga y juegue el papel de reto y me diga, es que Patricia Cuevas está diciendo esto y el otro, sin que yo lo haya dicho, pues yo decido decir, bueno, pues esa persona no tiene todas las herramientas, no lo sé de dónde lo agarró, y yo decido si fluir con la vida o hacerlo, tomarlo más personal, que me lleguen las emociones, que no pueda controlarlas y entonces que yo también esté comunicando algo que no debería de ser. ¿Ya viste a fulanita lo que dice? ¿Ya viste a fulanito? ¿Ya viste al alumnado, al profesor? Y entonces todo esto va a hacer que de nuevo hagamos una pausa para saber qué es lo que vamos a comunicar. ¿De acuerdo? Entonces, igual veo que el otro, lo que ya les había comentado, el otro tiene errores, ok, está bien, y decir, son errores como todo ser humano, y si reconocemos en serio los aciertos también de las otras personas y de nosotros mismos, la vida se torna diferente. Yo creo que cada uno de ustedes, profesoras y profesores, van a querer lo mejor para ustedes y no vamos a estar pensando, yo casi estoy segura que no estamos pensando en esa situación de decir, voy a hacer tal cosa, voy a pensar tal cosa para que en un futuro me vaya mal, para que yo no pueda manejar mis emociones y para que yo enferme. Yo creo que nadie de ustedes lo piensa. Eso sí, podemos precisamente, una vez que ya tenemos todas estas herramientas y estrategias, una vez que ustedes están viendo los errores y los aciertos suyos,
van a poder comunicar de manera eficiente y también al ver los errores y los aciertos de las demás personas, a quien les va a dar calidad de vida va a ser a ustedes, no a las demás personas. Si ustedes están reconociendo los errores y los aciertos, vamos a suponer una persona que no hace clic conmigo, sea quien sea, una alumna, un alumno, un profesor, una profesora, un compañero de trabajo, un vecino, pero yo estoy haciendo trabajo para mí misma, para mí mismo, la vida se torna diferente y entonces puedo utilizar precisamente lo mismo del odio es como el veneno, pues puedo decir ahora lo contrario. Ver esos errores y ver esos aciertos de mí y de los demás es como tomar un bálsamo de paz, de calidad de vida, y al final de cuentas ese bálsamo de paz, de calidad de vida va a estar en mí, no va a estar en la otra persona. Pero aquí ya es una decisión muy personal de acuerdo al grado de aprendizaje y de conciencia, cuál es el que ustedes quieren tomar, qué camino van a tomar. Todos ustedes son muy importantes, todos. Y lo que están haciendo es muy importante. Y entonces saber que somos seres muy importantes, que tenemos una razón también importante de ser, está bien que sigan pues, siempre y cuando todo lo que están haciendo les dé calidad de vida. No quiere decir que ya no van a tener inconvenientes, ya no van a tener retos, ya no van a tener errores. Eso no significa. Significa, voy a ver mis errores y voy a ver mis aciertos. Cuando tengo problemas, también voy a ver que la vida me ha dado muchas maneras de apoyo y entonces es la visión equilibrada, precisamente. Entonces, igual vuelvo, dice la profesora María del Carmen Martínez, cada uno tiene su razón no estarán de acuerdo, pero deben respetarse mutuamente. Así es, maestra, y entonces igual y a lo mejor si esas personas no tienen esas herramientas y quieren llevarlo a los extremos, recuerden que ustedes no pueden tener todo el contexto completo de todo lo que está allá afuera. Entonces, otra de las recomendaciones que yo les doy, olvídense de primera instancia o poner el afuera, porque no lo van a poder saber. A ver, ¿quién de ustedes se conoce al 100%? Nadie. Entonces, si nosotras no sabemos, si nosotros mismos no sabemos quién soy yo, en esto de lo que te choca, te checa, entonces el trabajar en el allá afuera no es el camino más adecuado. Es trabajar adentro de nosotros. Entonces, cuando veamos también esas situaciones en donde hay personas que quieren llevar al extremo cierta situación, de primera instancia es voy a poner una pausa porque yo no sé absolutamente todo y lo vamos a ver con muchos ejemplos. Dice la profesora Soltero, me recuerda el libro Los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus. En entonces aplicado a las relaciones de pareja, pero aplicable a todas las situaciones donde nos comuniquemos con otras personas. Así es, porque todo esto va a funcionar para todos los sistemas, incluyendo, por supuesto, esa comunicación con nuestros alumnos. ¿De acuerdo? También hay un libro que se llama Tu hijo, tu espejo, y yo les puedo decir las demás personas, tu espejo, las demás. Tanto en eso que quizás si yo admiro a una persona porque tiene ciertas cualidades, pues créanme lo que ustedes también las tienen. Así es. Pero si también yo estoy viendo de las otras personas que no me parece tal situación, entonces resulta que yo también pudiera estar haciendo algo similar. Y les pongo otro ejercicio y quisiera que me compartieran la experiencia en el chat. A ver, si no existiera la tecnología en cuanto a una cámara fotográfica y no nos pudiéramos sacar una foto, si no existiera un espejo en donde yo me pudiera ver y saber cómo soy,
les pregunto a ustedes, ¿sabrían cómo es su nariz, sus mejillas, sus cejas, sus pestañas, sus ojos? ¿Lo sabrían? De ustedes para ustedes. Si no existiera todo esto. A ver, ojalá lo puedan compartir en el chat diciéndome sí o no. ¿Sabrían cómo son ustedes? Porque esta herramienta de autoconocimiento que ya les había comentado, lo que me choca, me checa, precisamente es porque es algo normal y natural. Unos dicen sí, no, está bien, seguramente no. Nos haríamos una idea fantasiosa de nosotros mismos, no a ciencia cierta, solamente lo que alguien nos escribe, el reflejo del agua podría darnos una idea. Ok, muy bien, todo muy importante, sí, pero seguramente olvidamos algo. Ok, pues si no estuviera toda esa tecnología, yo no pudiera ver ciertas partes de mí como es mi rostro, cómo es mi cabeza, la parte de atrás de la cabeza, la nuca, pero ustedes sí se pueden ver a ustedes mismos, pero no al 100%, porque pueden ver sus manos, sus pechos, sus piernas, sus pies. Si voltean nada más la cabeza, pueden ver sus pantorrillas. Entonces, ustedes se pueden conocer a ustedes mismas, a ustedes mismos por ustedes mismos, pero no en el 100%. Y para conocerse un poquito más a ustedes mismas, pues va a ser a través de las demás personas. A ver, la vida me va a poner enfrente a alguien que todavía yo no he aceptado de mí misma, de mí mismo, pues la vida me va a poner a alguien enfrente para que yo me pueda autoconocer un poquito más. Entonces, de nuevo, esa es una herramienta de autoconocimiento muy importante. El otro dice, no solamente nos podemos conocer en relación con los demás, el otro se convierte en el fondo que nos da forma, ¿ok? Solamente, profesor Segovia, en cierta parte, y en la otra parte va a ser el complemento para conocernos un poquito más. Entonces, sabemos que así funciona todo el sistema. Entonces, igual cuando veamos que nuestra facultad tiene errores y aciertos, tiene fortalezas y tiene debilidades, cuando ustedes lo sepan y lo vean, lo van a ver de manera diferente, ¿de acuerdo? Y entonces les va a permitir también comunicar de manera diferente. Dicen, aislamiento total, el sentido del yo ni siquiera tiene sentido. Así es, mucho por seguir aprendiendo. Entonces, esas versiones opuestas de todo lo que sea siempre van a estar y son normales y son muy naturales. Entonces, decir, bueno, esa es tu opinión al respecto, está bien, y yo voy a seguir fluyendo. ¿De acuerdo? Esto va a aplicar precisamente, no en el 100% de las cosas, pero en muchas cosas sí va a aplicar, en donde, a ver, yo decido si quedarme a pelear y quedarme a decir, es un 6, porque es un 6, porque yo lo estoy viendo y tú estás equivocada, tú estás equivocado y es un 6. Pero ahora ustedes precisamente tienen esas herramientas de vamos a tomarnos la vida un poquito con más pausa, con más tiento, porque ahora ya saben ustedes, y estoy completamente segura, esto no falla, de que esto lo van a poner en práctica en su vida y quizás más adelante nuestros caminos se vuelvan a cruzar, ojalá que sí, y que ustedes puedan decir, lo he aplicado y mi vida se ha tornado diferente. ¿De acuerdo? Entonces, va a pasar lo mismo en ese contexto completo, en ese 6 y en ese 9, que mi percepción, lo que está entrando precisamente por la vista o incluso puede ser por lo auditivo,
que sea también diferente a la otra persona. Entonces, igual les hago esa pregunta a profesores y profesoras, ¿qué es lo que ustedes están viendo en esta imagen? Si lo quieren compartir en el chat, porque todavía esto permite reforzar un poquito más esta cuestión de tener más de ese contexto para que ustedes puedan comunicar más asertivamente. Ok, aquí nos dice una joven y una anciana, una joven y una ancianita. Ok. ¿Quién más? Hay algunas personas, pregunto, que están viendo algo diferente. Ok, aquí también coincide con el profesor Jiménez, una joven y una anciana. A veces veo a una u otra, me he dado cuenta, ok. También en los talleres que he dado también hay personas, si ustedes estuvieran viendo a una joven solamente, está bien, despreocúpense, y si estuvieran viendo a una anciana también. Y hay otras personas que incluso pueden percibir algo diferente y también está bien, porque más adelante, vamos a ver. Entonces, ok, dice el profesor Segovia, lo divertido es que dependiendo de la imagen que te muestren antes, influye en la que ves primero. Así es, profesor. Y también, profesor Segovia, también va a interferir de lo que ya nos estén diciendo y comunicando a las otras personas con relación a esa situación, porque a veces nos podemos ver influenciados y resulta que, como ya nos comentaron, que ellos están viendo, percibiendo tal cosa, ya estamos influenciados y pudiera ser que también estemos viendo eso. Entonces, de nuevo, mucho por aprender. En este caso, lo que dice la maestra Cárdenas, yo solo veo a la joven y entonces, profesora Cárdenas, en ese sentido y en esa comunicación ahora asertiva es, a ver, yo estoy percibiendo a la joven. Si tú estás percibiendo también a una anciana, eres tan amable, ¿me puedes explicar, me puedes dar la referencia de cómo tú estás viendo a esa anciana? Y entonces la comunicación, de nuevo, se torna diferente. A lo menos en este caso, profesora Cárdenas, puedo en mi referencia y lo que yo veo, porque no todos van a tener la misma estrategia, pudiera decir, yo veo a la anciana considerando que esto, lo que estoy haciendo con el mouse apuntando, esa es una nariz muy pronunciada. Esta anciana está de perfil, este es su nariz, esa es una boca, su boca delgada, y tiene un mentón también muy pronunciado y este es su nariz. No lo sé, profesora, si con esto que te estoy comentando, a lo mejor ahora ya cambió la percepción, ¿de acuerdo? Dice la profesora González, generalmente veo a la anciana, me cuesta más trabajo ver a la joven, ¿ok? Y entonces igual pudiera ser que al revés, sí, el mi Pati Cuevas, acorde a mi estrategia, que no va a ser la misma estrategia que todos, si vemos que también esa joven está de perfil, que este es su oído, que esto es parte de su ojo, que no se ve exactamente su ojo, pero nada más esto es lo que está, esta partecita del ojo, y aquí también lo que es su nariz y su mejilla que no se alcanza a ver bien. Y esto es lo que es su barbilla. Espero también, maestra, que ahora puedas ver esto, pero ahora lo que yo quiero ver es que ustedes sepan que hay todas esas estrategias para que esa comunicación con quien sea más asertiva. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué podemos hacer precisamente para manejar esas diferentes percepciones y qué hacer para manejar las emociones que se están generando? Pues las recomendaciones es lo que tenemos que evitar. Decir, porque normalmente a veces lo decimos, es que todos los profesores, todas las profesoras, todos los alumnos, he escuchado muchas veces cuando dicen es que ahora todos los jóvenes ya no saben leer, y está mal dicho, porque los jóvenes sí saben leer, pero
quizás algunos no tengan el interés de leer lo que nosotros les estemos comentando. Ahora, díganlo en una comunicación más asertiva. Algunos jóvenes, porque no es el caso de todos sus alumnos, algunos jóvenes no saben, no le prestan atención a leer tal cosa. Y si inmediatamente en ese autoconocimiento se dicen, ay, pero yo la verdad es que en muchos casos o en ciertos casos tampoco me interesa leer esto. Si ustedes no están reconociendo que lo tienen, ¿quién de ustedes lee instructivos? Algunos de ustedes sí, pero algunos de ustedes no. Pero si lo están, ya lo tienen en su conciencia de que así funciona, entonces cuando ustedes dicen algunos de mis alumnos, algunos de los jóvenes, algunos de los compañeros, o mi hija, mi hijo, mi esposo, no hace esto, así como yo también a veces no lo hago, la vida se torna diferente. Porque en serio, ya no va a ser ese enojo, esa frustración de por qué no lo lee, sabiendo que también nosotros estamos en una situación similar. Yo casi en la casa, aquí con mi secretaria, con mis compañeros, en serio, cuando yo digo es que tú esto y el otro, así como yo, lo hago también. Y sea lo que sea entre comillas para bien o para mal, sea entre comillas para ver algo que a mí me interesa de la otra persona o ver algo que no está haciendo bien, pues porque también nosotros lo vamos a tener. Entonces yo casi termino con la frase, ¿te pareces? En ese sentido, ¿te pareces a mí? En serio que la vida se torna diferente, pero esto yo se los dejo a ustedes, profesoras y profesores, para que lo pongan en práctica. Dice, en esta actividad considero que algunos creo que podríamos. Sí, efectivamente. Entonces, estas son las herramientas para no ir generalizando, salvo como todo equilibrio, que si yo estoy hablando de los derechos y obligaciones, entonces ahí sí puedo decir, todos los seres humanos tenemos las mismas obligaciones y derechos, a lo menos en cuanto a lo que se refiere en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahí sí puedo generalizar. Pues todos los seres humanos respiramos. Sí, también ahí puedo generalizar. Pero habrá esas excepciones de nuevo de es que todos los profesores son tal cosa, todas las profesoras, todos los alumnos. Ahí debemos de tener mucho cuidado, toda la normatividad y entonces decir algunos. O todos opinamos tal cosa, si no hemos pedido la opinión, entonces vale decir yo opino, yo creo, yo estoy percibiendo tal cosa, pero a ver, dime tú qué estás percibiendo para que en esta comunicación sea más asertiva. De nuevo, a reconocer los dos lados de la moneda. Si yo voy a decir es que la autoridad o cierta persona cometió tal error, así como yo también lo he cometido, es tomar ese bálsamo de paz y de calidad de vida. Ajá. Toda la vida tengo inconvenientes. Tener mucho cuidado porque la vida no es así. A veces la vida me da inconvenientes como al resto de los seres humanos y de nuevo la vida es diferente. Nunca. Tú nunca me apoyas en la casa, quizás lo podemos ver, o quizás con alguna autoridad, es que nunca me apoya y tenemos que ver que pudiera ser que sí. Y si lo vemos, de nuevo va a ser ese bálsamo que a ustedes les va a permitir tener una mejor calidad de vida. ¿De acuerdo? Recuerden que si tienen alguna observación, comentario, son bienvenidos. Ok, pues continuemos. También esto, ¿qué es lo que tenemos que enfatizar? Porque ahora ustedes ya lo saben, yo estoy en lo correcto.
yo solamente tengo la razón y tú no tienes la razón. Y que vamos a ver más adelante precisamente la normatividad, porque ustedes ya lo saben que debemos de ser muy cuidadosas y muy cuidadosos como profesores y como profesoras, porque ahora muchas de las cosas ya están sancionadas, ¿de acuerdo? Y también esto de la comunicación no verbal, aunque yo lo sé que nos han enseñado que dice una imagen, dice más que 1000 palabras, pues debemos de tener mucho cuidado, ¿de acuerdo? Si ustedes están viendo, para que vean que le pueden poner un alto a la historia de terror que a veces se entreteje. Si yo veo a una alumna que está indiferente, si yo no sé manejar adecuadamente todo esto, a lo mejor mi historia de terrores le está haciendo aburrido, estaré dando mala clase. Yo lo sé que es un indicativo que precisamente para saber para dónde dirigirnos, pero también pudiera ser, por ejemplo, esto cuando yo doy mis talleres de manejo de duelo, y todos hemos pasado por duelos, todos y todos vamos a seguir pasando por duelos. Una de las características cuando estamos en un duelo es tener una conducta distraída. Y si ese alumno, esa alumna, esa compañera de trabajo, ese compañero de trabajo está pasando por un duelo que precisamente no le tiene que estar diciendo a todo el mundo, oigan, estoy pasando por un duelo. Y si esa persona tiene una conducta distraída, sea quien sea, y a lo mejor omitió darles algo a ustedes, ahora ustedes saben que pudiera ser algo, bueno, pudiera ser, no, es algo normal y natural que esa persona tenga una conducta distraída. Y que en ese contexto de nuevo, si ustedes están viendo que alguien les omitió darles algo, pues ya no vamos a dejar que nuestra historia de terror crezca, sino, a ver, yo no tengo todo el contexto, me interesa aclarar, me interesa tener eso que omitieron darme, pues voy asertivamente, pero ya con una situación diferente, a lo mejor ya no con ese enojo, oh, es que a mí no me lo dieron, ¿por qué? A ver, ¿a cuántas ocasiones ustedes también han omitido de dar algo? Y nos ha pasado a todos. Pero entonces, de nuevo, todo esto les va a permitir tener una comunicación más asertiva, hacer la pausa y tener su calidad de vida, que es muy importante. Y de nuevo, eso sí está en sus manos. Entonces, ahora sí, ¿qué decir? ¿Cómo decirlo? Pues entonces yo pienso, yo vi, yo percibí, yo estoy sintiendo. A veces algunas alumnas tal cosa, a veces algunos alumnos, a veces tal profesor, tal profesora, a veces tal persona, eso es lo más adecuado. Cuando nos están pidiendo nuestra opinión y no tenemos todo el contexto, es muy válido y es mejor decir, no tengo todo el contexto, me gustaría tener un contexto más completo para dar mi opinión. Y cuando nosotros igual tengamos presente de que a lo mejor no tenemos el contexto y nos han comentado algo, pues anteceder la palabra, a ver, me comentaron tal cosa, pero yo no lo sé, ¿desde qué punto del contexto lo está diciendo la otra persona? Todo esto, de nuevo, se traduce a su calidad de vida. También va a ser muy importante reconocer que dos personas no pueden estar situadas en el mismo punto, no. ¿Cuántas veces hemos dicho hay que ponernos en el zapato de la otra persona? Y podemos hacer un intento, eso sí, pero como esa persona tiene una historia de vida diferente a la mía, ha vivido situaciones diferentes a las mías, pues entonces a veces va a ser imposible ponernos en los zapatos de esa persona. La puedo entender, comprender, sí, pero saber exactamente lo que ella está viviendo no lo podemos tener. Por eso, de nuevo, con esa situación me ocupo de mí misma, de mí misma. Darle la oportunidad a que la otra persona se explique desde lo que está viendo, desde lo que está percibiendo,
sintiendo y escuchando, porque también va a ser muy importante que descartemos que la otra persona está sintiendo, percibiendo y escuchando exactamente lo mismo que ustedes. Erróneamente, por ejemplo, esto es una situación real en donde, oye, si yo te estoy hablando y estamos a la misma distancia, ¿por qué yo sí te estoy escuchando y tú no me estás escuchando? ¿No me estás prestando atención? ¿Qué estás haciendo? Pues eso pudiera hacer que la otra persona pudiera tener una agudeza diferente a la nuestra. Y entonces igual y estamos juzgando, criticando, ya me dio el enojo porque la persona no me presta atención, porque pudiera suceder esa situación. A lo mejor voy en el metro y pido el permiso para pasar y resulta que ni me pelaron. ¿Cómo puedo saber que esa persona es sorda? ¿Cómo puedo saber que tiene unos audífonos? Entonces aquí tenemos que buscar herramientas asertivas para lograr tal situación. Porque si no se vienen muchas cosas, de nuevo, que son las historias de terror en nuestra cabeza, nuestras emociones que se quedan activadas, y vuelvo a decir que eso es lo que nos está haciendo daño. Es que ¿cómo puede ser posible? Quizás a lo mejor la alumna, el alumno dejó el lugar sucio, la compañera de trabajo, en mi casa, y no todos tenemos la misma agudeza visual, y también ahí debemos de tener muchísimo cuidado, porque en lugar de decir yo no sé qué es lo que está viendo, percibiendo, sintiendo en una comunicación asertiva, a decir qué cochina, qué cochino, qué sucia, qué sucio, mira lo que está dejando, pero no tenemos todo el contexto. Entonces hay que ser muy cuidadosos. ¿De acuerdo? Dice interesantes reflexiones, dice la maestra Marta Patricia. Ya se me pasó, ok. Me pregunto cómo reflexionar acerca de si nosotros nos autocomunicamos asertivamente. Esto es, lo que me digo a mí misma es pertinente. Claro, maestra, porque nosotros también nos estamos comunicando cosas a nosotras mismas y a nosotros mismos. Cuando yo estoy diciendo es que yo no sé hacer bien las cosas, ahí ya no hay una comunicación adecuada conmigo. No sabes hacer bien las cosas, todo te sale mal, y por eso aquí es donde también tenemos que reflexionar y tener mucho cuidado con todas las palabras que están saliendo, no nada más para las demás personas, sino para nosotras mismas, para nosotros mismos. Yo lo sé que todos llevamos una historia de vida única, de nuevo, y sus alumnos no son la excepción. Si desde pequeño nos han dicho, eres una tonta para hacer las cosas, eres un tonto para hacer las cosas, nos decían el apodo que para ellos quizás quien nos los decía era algo de cariño, pero a mí no me gustaba, y yo no tenía las herramientas para poner un alto, pues todo eso está vigente aquí y ahora, porque nuestro cerebro no conoce de pasado, está vigente. Entonces, por eso siempre los invito a que sigamos trabajando con nosotras mismas y con nosotros mismos en ese autoconocimiento, terapéuticamente. ¿Por qué prestarle atención, más atención, por ejemplo, voy a cambiar de auto y voy a tener un auto más nuevo, me voy a ir de vacaciones, ay, mi suéter ya está roto, o simplemente ya no me gusta y lo voy a cambiar mi recámara, voy a cambiar la mesa, y nos olvidamos de lo más esencial, nuestro interior? A ver, voy a trabajar para seguir manejando mis emociones, voy a trabajar para seguir manejando lo que estoy pensando, ya no hacer historias de terror, sino hacer historias saludables, y muy pocas ocasiones, y esto es un referente mundial de que lo hacemos, pero hay que hacerlo. Y a veces la vida nos va a presentar retos que dice uno, pero ¿por qué a mí? Y una finalidad de los retos es para que, como un balde con agua fría, de agarrar conciencia de que nos estamos olvidando de nosotras mismas y de nosotros mismos. Yo lo sé,
Que si les pregunto quién de ustedes odia la injusticia, la mayoría me va a decir yo. Pues déjenme decirles que hay un ser adentro de ustedes que está ávido de decir quiero justicia para conmigo misma. Quiero que me ames, quiero que me respetes, quiero que haya esas palabras de reconocimiento para mí misma, para mí mismo. Y les aseguro que ese ser les está gritando, hey, aquí estoy. ¿De acuerdo? Entonces va a ser muy importante que no generalicemos de nuevo de que todos los demás están viendo, escuchando, incluso sintiendo lo mismo que nosotras mismas y que nosotros mismos. Tengo tantas cosas que decirles, pero bueno, siempre hay un principio y un fin, porque déjenme decirles que una vez una profesora decía, siento mi ser metafóricamente como si tuviera 1000 espinas, muchas espinas alrededor de mi cuerpo, por todo lo que ha vivido, su historia de vida. Entonces yo les pregunto a ustedes, si a esa persona le diéramos un abrazo, porque es un abrazo con cariño, con amor, con respeto, y esa persona me rechaza y me dice, ¿qué te pasa? Y uno puede decir, es un abrazo. Pues pudiera ser que ese abrazo le está tocando todas esas heridas y que en lugar de ayudarle, le estoy dando más dolor. Aquí es donde debemos de tener mucho cuidado. Igual la profesora María, ok, sigo aquí leyendo toda la importancia de nuevo de seguir trabajando para nosotros mismos. Y también va a ser muy importante descartar que los demás tienen la misma definición de una palabra. Y les pongo un ejemplo que también a lo largo de todos esos talleres que doy, pues a mí me permite seguir aprendiendo más. Ok, quiero preguntarles para ustedes qué significa ser agresivo, ser agresiva, solamente con una palabra. Si lo pueden externar en el chat, por favor. Ok, pues invito de nuevo a seguir trabajando en nosotras mismas, en nosotros mismos, mientras me ponen qué es lo que, qué significa para ustedes ser agresiva, ser agresivo. Generalizando, ok. Podemos tener siempre la razón, a veces sí, a veces no, porque va a aplicar siempre el equilibrio en todo. Ok, entonces ser agresivo, lastimar, gritar, abusador, golpetear, ser intolerante, estar a la defensiva, impetuoso, ok. Entonces va a ser muy importante que en la medida de lo posible, cuando están entablando una comunicación, que ustedes tengan en cuenta que aunque tengamos un diccionario en donde define ciertas palabras, no todas las personas como lo demás, que no van a percibir lo mismo, también pueden tener una definición diferente. Por ejemplo, un alumno precisamente en un taller comentó de que él era una persona agresiva. Claro que tengo todas esas herramientas, hice un alto en el camino y le pregunté a todos los asistentes que sí, qué significaba ser agresivo y el 90% lo asumió con violencia. Y finalmente le pregunté al alumno quién lo dijo y me comentó, pues yo lo dije ser agresivo porque es terminar algo que yo ya empecé. Para él tenía esa definición. Entonces resulta que cuando no vamos teniendo todas esas estrategias y se dio dentro de ese taller, pues una alumna inmediatamente comenzó a hacer historia de terror y así nos los dijo porque lo externó afortunadamente porque es el aprendizaje. Ya lo entiendo porque fulanito se divorció, de seguro golpeaba a su esposa. Es un hombre violento, hay que tener muchísimo cuidado con este compañero porque no vaya a ser y mejor tomando la reserva. Entonces imagínense, por eso muy al principio les decía que hay información que para mí yo la defino como fantasma porque no tiene ninguna base. Y si nosotros le estamos dando
que lo que la otra persona está diciendo significa lo mismo que yo, lo está interpretando como yo quisiera, debemos de ser muy cuidadosos y muy cuidadosos, porque entonces a la hora de comunicar puede ser de nuevo que estamos comunicando algo completamente diferente, falso, sin ningún sustento. Entonces debemos de tener mucho cuidado. Ay, es que ese alumno tal cosa o ese profesor, otro alumno decía, es que yo tengo un profesor que es muy malo. Afortunadamente pregunto, porque va a pasar lo mismo si les preguntara a ustedes qué es ser malo. Pues le pregunté, dime por favor qué significa para ti ser malo. Y ese alumno dijo, porque me deja mucha tarea. Aguas, porque si yo no pregunto todo esto y simplemente le comunico a la otra persona, oye, este profesor es una persona violenta, golpeadora, una profesora, cuando yo le estoy ya dando mi interpretación, porque ese alumno me dijo que era un profesor malo, que era una profesora mala. Entonces también aquí va a ser una situación en donde todos debamos de tener un compromiso, a lo menos si nos toca estar en ese nivel de conciencia, para que ya en nuestra vida, en nuestro mundo, en nuestro mundo de manera independiente, de nuevo sea diferente. De nuevo, yo no pretendo, y eso no existe, de que todo el mundo sea igual, de que todo el mundo tenga este mismo nivel de conciencia, en serio, porque no existe, no está. Pero vamos a seguir trabajando con nosotras mismas y con nosotros mismos, ¿de acuerdo? Entonces, aquí leo, entiendo que debemos ser cautelosos, sobre todo para no adelantar esas películas de terror en nuestra mente. Sí, somos especialistas en hacer historias de terror y una de las recomendaciones que yo les doy es que no vamos a quitar la historia de terror porque son parte del equilibrio, son parte de los errores y de los aciertos del día y la noche. Pero ¿qué sí podemos hacer? No alimentar la historia de terror. Eso sí está en nuestras manos. Cuando comience la historia de terror, nosotros debemos de decir, a ver, alto, porque de hoy en adelante yo soy dueña de mis pensamientos. Y entonces me conecto en un canal más saludable, pensando algo más saludable para que no alimente a la historia de terror. Y eso es trabajo. Vamos a suponer que pasa una hora y vuelve la historia de terror, seguimos haciendo el mismo ejercicio alto, hasta que ustedes logren que esa historia de terror nada más sea por segundos. Yo no tengo todo el contexto, yo aprendí esto, así es de que me conecto en otro canal. Entonces, eso sí, maestra Marta Patricia, nos corresponde. No podemos controlar las historias de terror de las demás personas, pero sí las nuestras, ¿de acuerdo? Entonces, buscar información de fuentes confiables también es muy importante, irnos al sitio oficial o institucional, porque muchas de las veces o algunas ocasiones se comparten comunicados donde está el escudo de la UNAM, el escudo de la facultad, y resulta que puede ser falso. Entonces debemos de tener mucho cuidado. Lo que se ha verificado, lo que se ha leído de manera completa. Y también es válido decir, pues yo no me sé eso, pero puedo aprender. Déjenme decirles un ejemplo igual real. Yo por mucho tiempo llevé los trámites del personal académico, entonces claro que tenía presente la normatividad, aunque no me la sabía de memoria al 100%, pero recuerdo cuando se comenzó a dar esta cuestión de la jubilación para el personal académico, y que en una reunión de trabajo con académicos, quizás por decirlo así, 50 académicos, pues había esa situación de no puede ser posible porque la UNAM ahora quiera pura gente joven y pura gente que tenga maestría. Entonces
ya nos están desplazando y estaba ese enojo. Entonces, afortunadamente, como yo tenía la información, les dije, a ver, tranquilos, tranquilas, es cierto lo que están diciendo, pero aplican sus restricciones, porque aquellos académicos que decidan jubilarse bajo este programa solamente y exclusivamente para esas jubilaciones, que quizás ustedes sepan, tener más de 70 años, tener la antigüedad que ya necesitamos, solamente esas personas se pueden jubilar bajo este programa. Y solamente esas plazas pueden ser ocupadas bajo estas circunstancias. ¿Cuáles? Tener cierta edad para hombres, una edad diferente para hombres y otra edad diferente para mujeres, y tener una maestría, pero solamente esas plazas, no todas las plazas de la UNAM. Si una persona decidió jubilarse a los 60 años, no quiere decir que tiene que ser ocupada por una persona de cierta edad, no. Entonces, mucho cuidado. Porque no importa ahí si tenemos licenciatura, maestría, doctorado, postdoctorado, si no estamos compartiendo esa información asertivamente, de nuevo es información que no tiene sustento. Y también recuerdo que una vez fui por mi cédula profesional de la maestría y me encontré a una profesora de la FES Iztacala y también me dijo lo mismo y estaba enojada. Estoy enojada porque ¿por qué la UNAM está haciendo esto? Y sí le dije con mucho cuidado. Entonces, vamos a darle esa pausa. Vamos a investigar más. Yo en lo particular, a lo menos en cuanto a la normatividad, yo siempre pido el sustento, o la mayoría de las veces pido el sustento de decir, ok, aunque me lo diga con todas las certezas, hay quien sea, y me diga, te lo juro, yo lo vi, yo lo chequé, es así, aún así tengo mucho cuidado. Y entonces voy a la fuente porque sí, quizás me competa compartir esta información y voy a la fuente para decir sí o no, porque muchas de las ocasiones, de nuevo, puede ser que nos equivoquemos, puede ser que malinterpretemos, puede ser que estamos confundiendo una información con la otra, que eso es normal de todos los seres humanos, pero sí tener cuidado. Así es, etiquetar, dice la profesora Martínez, a priori es fácil pero peligroso. Está bien, entonces puede ser que las otras personas igual nos etiqueten, pero déjenme decirles que de primera instancia eso no hace daño. De primera instancia, aunque hay que analizar un poquito más, ¿de acuerdo? Lo más peligroso es lo que sale de mí. Ese es lo más peligroso y así varios de ustedes ya lo han comentado. Entonces, a tener mucho cuidado con respecto a estas situaciones, ¿de acuerdo? Entonces, también ya casi para finalizar, cuando hay una ruptura de información que es normal y a todos los seres humanos nos pasa, por ejemplo, estoy segura que en este inter de esta conferencia alguno de ustedes se fue a que tenía que hacer tal cosa o les hablaron por teléfono o les entró un mensaje y eso es normal y natural. Y también recuerden que con sus alumnos también va a suceder y con las demás personas va a suceder. Pero entonces ahí sí podemos, la asertividad, como ya lo comentaba una profesora, discúlpame, me perdí. ¿Me puedes comentar nuevamente al respecto de esto? Y saber de nuevo, porque estoy segura que sus alumnos también les pasa. Entonces, esto nos permite una mejor comunicación, manejar nuestras emociones y decir, bueno, nos pasa a todos los seres humanos. Parafrasear, ¿qué significa? Decir, si bien entendí lo que tú me estás diciendo es esto, para que entonces vayamos por ese camino asertivo, aplicando la asertividad en esta comunicación, y también es válido decir, a ver, ya expliqué tal cosa, ahora con tus propias palabras me lo puedes explicar, para saber si vamos por la misma sintonía, porque a veces en la casa yo lo aplico de nuevo, la profesora empieza por su casa, yo digo una cosa y la otra persona, el hijo, el esposo me está entendiendo algo,
diferente, ¿de acuerdo? Solicitar el significado de las palabras y reconocernos en serio que somos seres humanos, que nuestros alumnos son seres humanos, que nuestros compañeros son seres humanos, que también nuestros compañeros de trabajo, nuestros alumnos llevan heridas, llevan historias de vida y que a lo mejor ellos pudieran estar hablando desde sus heridas y hay que tener mucho cuidado. Entonces, ya les decía que debemos de tener mucho cuidado porque ahora hay muchas sanciones al respecto. Tenemos derecho a defender nuestro pensamiento, sí, por supuesto, pero ahora ustedes saben de, yo lo estoy viendo de esta manera, yo lo estoy percibiendo, yo lo estoy sintiendo. Y también a que se reconozcan y se acepten esas diferencias, porque también somos seres diferentes. Esas son precisamente esas cuestiones éticas y también nos dice, en esas cuestiones éticas hay que mantener esas relaciones pacíficas y procurar el diálogo equitativo y respetuoso. Pero cuando vemos que no hay ese diálogo equitativo y respetuoso, es que no sabemos todo el contexto y también debemos de ser muy cuidadosos y no agarrarnos lo que las demás personas, otras personas estén viviendo porque no sabemos todo el contexto. Y de nuevo hago referencia de que hay una situación en donde me está haciendo clic y no puedo entender al alumno o a la alumna por tal situación, o no puedo entender al profesor, a la profesora, al funcionario, al vecino, es trabajar en nosotras mismas y en nosotros mismos, porque de nuevo todos llevamos historias de vida y muchas de las ocasiones hay muchas heridas que no hemos sanado y nuestros alumnos no son excepción, ni nuestros compañeros de trabajo. Entonces, a trabajar en eso. Bueno, pues voy a dejar de compartir la pantalla. Gracias de nuevo. Compartir esas herramientas. Ojalá haga ese clic para poder tener una mejor calidad de vida, pues para mí es muy importante. Y déjenme decirles que mi vida al principio no fue nada fácil, nada, pero que todo esto me ha dado muchos conocimientos en la práctica y que lo he corroborado en la teoría, por supuesto, con la maestría, con muchos cursos, talleres, etcétera. Pero la vida es eso, vamos a seguir aprendiendo, vamos a tener un compromiso con nosotras mismas, con nosotros mismos, para seguir adelante, ¿de acuerdo? Nosotros en nuestra dependencia, igual a través de la maestra Guerrero, la maestra Aragón, les doy nuestro sitio web, nuestros teléfonos, porque por supuesto que apoyamos a los alumnos también en esta situación para que si tienen alguna situación que no han manejado, claro que los podemos apoyar. Pero entonces yo se los proporciono a las profesoras para que también se los hagan llegar a ustedes. Si no lo sé, maestra Guerrero, tenemos igual tiempo por si quedó alguna duda, alguna inquietud. Muchas gracias, maestra. Sin duda es un tema muy interesante que nos ha hecho reflexionar a todas y a todos. Así que, bueno, pues nos queda como de tarea volver a repasar toda esta información que nos compartió. Si gusta, por el WhatsApp me manda la información y yo le comunico la información, la página web, teléfonos, todo lo que usted considere que es útil a nuestras maestras y maestros. Y también les comparto desde luego la grabación del día de hoy para que si se perdieron algún momento o tuvieron que ir a clase, sé que varios ya se tuvieron que ir, pues puedan consultarlo sin ningún problema. Muchísimas gracias, maestra Patricia. Le agradezco muchísimo su tiempo y estoy segura que toda la información que nos acaba de dar es muy útil. Es un gusto, maestra Guerrero. Y bueno, pues cuídense mucho. Vamos a seguir trabajando por nuestro bienestar. Cuídense. Hasta luego. Bonita tarde y buen fin de semana. Que estén muy bien. La próxima sesión la tenemos el 8 de abril, el próximo viernes, igual a la 1:30, con la doctora Lucila Mercado, quien nos va a hablar acerca de la postura frente a la computadora, que también es otro tema
muy vigente todavía. Algunos ya regresamos a presencial, pero seguramente muchos otros, ya sea que sigamos en clases en línea, mitad y mitad, o todas en línea, así que pues no deja de ser algo vigente. Que estén muy bien, cuídense mucho y que tengan un excelente fin de semana. Hasta luego, cuídense. Hasta luego. Bye. Hasta luego a todos. Bye.